Educación. Gabriela Medina es directora de Fundación Manpower y Responsabilidad Corporativa, también en Manpower Group. Bienvenida, Gaby. Ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana. En sus cargos que tiene en Manpower, lidera distintos proyectos pues, a favor del empleo y capacitación en grupos de situación de vulnerabilidad. Y además, pues Gaby trabaja arduamente a favor del libre acceso al empleo y la no discriminación, por lo que el día de hoy el tema que nos va a presentar, y es experta, es diversidad e inclusión. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues te dejo, los micrófonos son tuyos para aprovechar este valioso contenido que nos vas a compartir. Muchas gracias, Marina. Buena tarde. Pues agradecer a todas las personas que están conectadas y nuevamente, de verdad, gracias por el espacio para compartir este tema que, pues independientemente que es importante, para mí es apasionante y de verdad agradezco mucho el espacio. Y pues bueno, entrando ya en materia, platicarles que el objetivo de esta charla, pues es sobre todo generar conciencia y reflexión de la importancia que tiene la inclusión. Es una es una estrategia de negocio, pero también de comportamiento en cuanto a que se deben promover cambios de actitudes y mentalidades y con esto, pues romper estereotipos, sobre todo los que son prejuicios y que estos son generados principalmente por miedo, por falta de conocimiento y de información. Y vamos a escuchar la palabra miedo a lo largo de esta charla porque, insisto, es algo normal, es algo natural. Cuando no estás involucrado en este tema, pues muchas veces te das cuenta de que utilizas términos incorrectos o que muchas veces también has discriminado o has tenido prejuicios acerca de personas y no te das cuenta o no lo haces con una intención, ¿no? Sí es importante que vayan escribiendo, vayan anotando sus preguntas o sus comentarios en el chat. Vamos a irlos resolviendo, contestando conforme vaya avanzando la presentación. Bueno, les platico un poco acerca de Fundación Manpower Group, por qué está involucrada en estos temas de diversidad e inclusión. Nosotros, desde hace 18 años, tenemos el objetivo y la misión de aportar y respaldar programas que van dirigidos a impulsar el empleo, el autoempleo, la capacitación, principalmente de jóvenes y personas en situación de discriminación laboral, que también son llamados pues grupos de atención prioritaria o personas que están en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los jóvenes sin experiencia, pues son tomados en cuenta dentro de estos grupos de atención prioritaria, porque muchas veces las empresas, las organizaciones, cuando contratan personal, lo que quieren es que demos resultados rápido. Y entonces muchas veces el hecho de no tener experiencia impide que se tengan este tipo de oportunidades como el primer empleo, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, es uno de los grupos que principalmente los empleadores les cuesta mucho trabajo contratar. Las personas adultas mayores, que por ley son consideradas a partir de los 65 años, pero nosotros en Fundación, cuando nos acercamos con los clientes o nos piden apoyarles en la implementación de sus estrategias, sorprendentemente nos damos cuenta que personas de 50 años y hasta de 40 ya los consideran adultos mayores y bueno, también tienen una serie de etiquetas o de eh, prejuicios acerca de ellos de por qué no los quieren contratar, son personas que ya no se adaptan tan fácilmente a una cultura de trabajo, porque tienen sus ideas muy arraigadas y no quieren modificar su estilo de pensar o de trabajar. En el caso de las personas con rezago educativo, pues son personas teniendo 15 años de edad en adelante que únicamente llegaron hasta el nivel secundaria, que es el básico aquí en México, comunidad LGBT+, personas refugiadas que pues son personas que por un conflicto bélico, por un tema de seguridad, huyen, van a otro país solicitando asilo y pues muchas veces también el trabajo. Y también existen etiquetas, ¿no? Por ejemplo, no le voy a dar una oportunidad a este grupo de personas, a esta persona, porque en cuanto tramite sus documentos, se los entreguen, se va a ir a Estados Unidos o a otro país a trabajar, me va a dejar el trabajo aquí a medias. Entonces, pues son algunas
sesgos, algunos pensamientos que muchas personas tienen con respecto a este grupo. En el caso también de víctimas de trata de personas y trabajo forzado, muchas veces piensan están en un tema emocional complicado y por lo tanto no se van a poder concentrar en sus labores y van a tener un desempeño deficiente. En el caso de personas en remisión de enfermedades de alta complejidad, puede ser VIH o SIDA o cáncer, y también se tienen ideas acerca de estos grupos, el que van a solicitar muchos permisos para ir a sus revisiones médicas o se va a enfermar aquí en la empresa y prefieren entonces descartar a este grupo de personas. Las personas con discapacidad, también les diría que con ellos hay una cantidad infinita de prejuicios, de etiquetas, piensan que no tienen las competencias adecuadas para desempeñarse en un puesto, opinan que es difícil la convivencia con estas personas o que para poderles darles acceso a la empresa no tienen las instalaciones adecuadas y tendrían que hacer gastos millonarios para poder adaptar y que haya accesibilidad para ellos y ellas. Y mamás y papás solteros, pues son familias monoparentales en las que ya sea el papá o la mamá son responsables de la manutención y del cuidado de los hijos y también muchas ideas acerca de ellos. Es que si el niño se enferma, me va a pedir permiso para faltar o para llevar al niño al médico, no le va a dar tiempo, no va a poder viajar, también infinidad de historias, ¿no? Y las personas liberadas, que son personas que estuvieron en la cárcel y que finalmente están ya listas y listos para ser reinsertados social y laboralmente hablando. Y también es un grupo muy complejo para poder que los empleadores acepten a estas personas para trabajar en sus organizaciones porque piensan que si ya cometieron un delito, pueden reincidir y no están dispuestos a arriesgarse. Entonces, todos estos grupos son los que Fundación Manpower Group acerca a los empleadores para que obtengan una oportunidad laboral en un trabajo digno y decente. Les comparto algunos datos de Fundación Manpower. Desde el 2001 hemos colocado en un empleo formal a más de 14,000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y con otro programa que tenemos, muchos jóvenes también han recibido capacitación para tener éxito en su búsqueda de empleo y todo esto lo hacemos también gracias a alianzas con empresas, con organizaciones y con gobierno. Y me gustaría definir un poco el tema de vulnerabilidad porque lo vamos a escuchar en algunas ocasiones, varias ocasiones en esta charla. Los grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad son grupos sociales que están en desventaja. Es una condición de riesgo o de situación que sufre, que vive, que padece una persona y esto, perdón, es como resultado de la acumulación de muchas desventajas que tanto se involucra en la parte social, económica, física también, culturales, de tal manera que esta situación les impide o les limita para que se puedan incorporar a una organización y tener un empleo. Pero, ¿qué estamos viviendo en el mundo? ¿Qué tendencias hay que están relacionadas con la diversidad e inclusión? Pues la globalización, los movimientos migratorios, el envejecimiento de la pirámide poblacional, la reivindicación de los derechos por parte de estos colectivos en desventaja que comentábamos. Esto hace que haya sociedades más abiertas, más heterogéneas y por lo tanto estos cambios sociales exigen pues, que haya también cambios en las empresas, en las organizaciones, porque deben de ser más diversas, más inclusivas y una de las principales vías es principalmente el hecho de contratar a los grupos de atención prioritaria. Pero bueno, si vamos a hablar de inclusión, hay que hablar de diversidad también y les platico. Aquí tenemos una definición que es muy sencilla, que nos comparte el hecho de que la diversidad son todo el conjunto de características que hacen de cada persona un ser único. Y estas pueden ser desde su edad, el género, la raza, religión, nacionalidad, capacidad física, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, forma de pensar, formación y todos los demás atributos. Yo les digo que a veces me dan ganas de agregar en esta lámina hasta el equipo de fútbol al que le van,
porque muchas veces este tipo de diferencia en pensamientos también hace que haya conflictos y hasta faltas de respeto. Aquí lo importante es que sepamos que todas las personas tenemos los mismos derechos, obligaciones, libertades y oportunidades, tanto en el ámbito público como en el privado. Y les comento que la diversidad no es un problema. No sé si a alguien le ha pasado, sobre todo escuchar a personas ya mayores que dicen, es que ahora con esto de que todos somos iguales, pues sí, la verdad es que todos somos iguales, pero insisto, no es un problema, es una oportunidad para que tanto la sociedad como el tema familiar, en la educación, en el trabajo, es que se enriquezca, ¿no? Todos estos procesos son importantes que se tomen en cuenta la diversidad, porque, insisto, la diversidad existe, no es que esté bien o esté mal, simplemente existe, y la inclusión ya es lo que hacemos, es decir, cuando se implementan estrategias para que se aproveche esa diversidad y se eliminen, pues lo que hablábamos al principio de la charla, todas estas etiquetas, prejuicios, sesgos, miedos, con la intención de que únicamente nos concentremos en los conocimientos, en las experiencias y en las competencias que tienen las personas. Y ahora sí, bueno, vamos a hablar de lo que es la inclusión. Antes me gustaría como enfatizar un poco que sí ha habido una evolución importante en lo que es el respeto a las diferencias. Sin embargo, la discriminación se sigue presentando y también se expresa en un ámbito laboral. Es una práctica que niega o excluye o restringe el acceso en condiciones de igualdad a los derechos que tenemos todas las personas. Les comento, desde que se reformó la Constitución Política de México en el 2001, en su primer artículo prohíbe explícitamente cualquier forma de discriminación. Y obviamente, y tristemente también lo tengo que decir, vemos cómo en muchos ámbitos se presenta esta situación de discriminar, de no dar oportunidad, y es por eso que hablamos también de inclusión, ¿no? Porque platicábamos de los grupos de atención prioritaria y se tiene que mencionar el término de interseccionalidad. La definición nos dice que es un fenómeno por el cual cada persona o ostenta un privilegio o sufre una opresión con base en su pertenencia a múltiples categorías sociales. Vamos a explicar un poco más, vamos a entender a qué se refiere esto. La pregunta es si ustedes creen que el mismo para todas las personas, que sí es igual. Me gustaría si quieren anotarlo en el chat, y les contesto y me adelanto y les digo que no, ¿no? Porque no es lo mismo ser hombre que no tenga experiencia laboral a una mujer que sea afrodescendiente, por ejemplo, y que sí tenga experiencia laboral. No es lo mismo tampoco una mujer blanca que sea joven, y tampoco el mundo es lo mismo para una mujer joven y que además sea afrodescendiente y que además pertenezca a la comunidad LGBT. Tampoco es igual el mundo para una mujer que es mamá soltera y que tiene más de 50 años. Las condiciones no son las mismas. Por eso es que la definición nos dice o ostenta o sufre, ¿no? Porque dependiendo de las condiciones y en el ámbito en el que se encuentre, finalmente pues se van presentando. Y tampoco es igual la condición de una persona con discapacidad. Aquí nos hacen un comentario en el chat donde Citlali Yasmín nos dice, supongo que podríamos adicionar al término grupo de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad, emplear grupos menos representativos, ¿correcto? Estos términos que les menciono están autorizados, por así decir, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y Citlali, tienes toda la razón el decir que son grupos menos representativos, pero hablando en el que no son tomados en cuenta en el ámbito laboral, porque en cuanto a estadísticas, desafortunadamente no se cuenta con números precisos y claros y confiables para poder decir, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad hay en México. No se tienen datos concretos. Entonces, hay una representatividad importante, sí, y aclarando que los términos que utilizo son los autorizados o son los, más que autorizados, son los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos invita a las personas que utilicemos para
para referirnos o hablar acerca de estos grupos. Em, Aquí tenemos la definición de la inclusión. Nos dice que se refiere a las formas, a las políticas, ¿no? De las medidas o políticas para asegurar de una manera progresiva que todas las personas cuenten con igualdad de oportunidades para acceder a todo, ¿no? Les platico que cuando nos buscan a Fundación Manpower Group para ayudar a los clientes a implementar sus estrategias de inclusión, hay muchas razones, muchos motivos que los impulsan a hacerlo, y puede ser desde que su corporativo o el área de recursos humanos o el Comité de Diversidad e Inclusión estableció una cuota de contratar a cierto número de personas que pertenecen a estos grupos. Hay también quien dice, oye, pues yo lo quiero hacer como un tema de cultura y no voy a poner cuotas, pero quiero el distintivo de empresa incluyente, por ejemplo. Y el distintivo dentro de sus requerimientos, pues te pide cierto porcentaje de cumplimiento en cuanto a contratación de estos grupos de personas. Y hay quien nos dice, yo quiero ser empresa incluyente porque tuve la experiencia cuando era más chico, que fue el caso de un cliente, conviví mucho con una persona con síndrome de Down. Y es una experiencia maravillosa y hoy que soy responsable de esta área, lo quiero implementar. Aquí, independientemente se tratada unas 5, 20, 100 personas de estos grupos, lo importante es tomar en cuenta el desarrollo. No se trata de contratar nada más por contratar, sino que busquemos que la persona permanezca y obviamente pues también que tenga un desarrollo. Aquí nosotros debemos de dejar de asociar el tema de inclusión con tolerancia. No sé si les ha pasado, les pasó alguna vez, sobre todo en el ámbito familiar, cuando somos muchos hermanos, o en la escuela también y hay alguna discusión, alguna diferencia en ideas, te dicen, es que alguien tiene que ceder, ¿no? Y alguien tiene que ser más tolerante. Yo les diría, a partir de hoy les invito a que dejemos de hablar de tolerancia, porque cuando hablamos de tolerancia es que las dos partes que están en conflicto aceptan la obligación mutua de convivir, pero no pretende un cambio, más allá de la convivencia. Cuando se toleran no se eliminan prejuicios. Tenemos que empezar a hablar de respeto. Y ojo, respetar no significa que voy a pensar igual que la otra persona o voy a hablar o me voy a comportar igual que la otra persona. Cada quien lo veíamos en la lámina de lo que es diversidad. Todos tenemos todos y todas características diferentes y el hecho de que haya otra persona o que tengamos que convivir con alguna persona en la escuela, en el trabajo que piensa o es diferente a mí, si hay respeto, no pasa nada. Simplemente no tenemos por qué pensar igual que la otra persona. Es una cualidad, de verdad. El hecho de respetar es una cualidad, aceptar, hay diferencias y pues la conclusión es reconocer, insisto, que todos en la sociedad y en cualquier ámbito, pues somos personas iguales. ¿Qué es una empresa incluyente? Habrá quien diga aquí, es que hoy no hay empresarios, solamente estamos los aprendices, pero es importante que ustedes hoy, si pertenecen o están en su programa dentro de una organización que es diversa e incluyente, esto se nota. De verdad, es muy evidente porque aunque la definición nos dice aquí que es la que reconoce la diversidad y la integra en su modelo de negocios, lo hace a través de políticas, de iniciativas y de una filosofía de respeto. Pero déjenme decirles, yo he conocido muchas organizaciones en las que hay comité de diversidad, tienen política de diversidad e inclusión, tienen contratadas personas de los grupos, pero su día a día se ve discriminación o se llevan a cabo prácticas no propias de un tema de inclusión. Entonces, es complicado, ¿no? Aquí yo les platico, muchos me siguen preguntando, es que el tema de inclusión y diversidad está de moda. ¿Por qué nos tenemos que preocupar o ocupar del tema de diversidad? Y bueno, haciendo reflexión, muchas personas dicen, sí, la discriminación es incorrecta, está mal, pero una segunda idea va ganando terreno y es que a mayor diversidad entre los equipos de colaboradores, esto enriquece, porque hay diferencia de pensamientos, de conocimientos, de estilos de vida, de experiencias y de verdad, sobre todo en procesos de solución de problemas o en temas de innovación, el hecho de estar en una mesa sentada con un chico que tiene 23 años, con una mamá soltera, con una persona de comunidad LGBT, con alguien que es su primera experiencia laboral,
con un adulto mayor, de verdad enriquece mucho, ¿no? Yo les diría, hay que revisar y hay que pensar hoy en donde estoy, con las personas que estoy conviviendo, desde casa, en el lugar de trabajo, en la escuela, revisar si estamos en un ambiente de diversidad e inclusión. Pero lo más importante, y ya les voy a empezar a dejar tarea, es que hagan un ejercicio de reflexión, porque si bien las empresas se dicen o tienen reconocimientos, certificaciones, distintivos de diversidad e inclusión, sí, eso los avala, pero lo importante es que las personas somos las que conformamos las empresas. Y en la medida en la que nosotros seamos incluyentes, pues obviamente hace que la empresa lo sea, pero en su día a día, en su cultura. Y les comentaba, ¿no? ¿Cuál es aquí empieza el debate? ¿Cuál es lo correcto? El tema de diversidad e inclusión por cultura o por cuotas. Lo que genere el interés por ser una persona o por ser una empresa incluyente, no importa. Lo importante es hacerlo. Aquí tenemos las ventajas de las empresas con prácticas de inclusión y les diría nuevamente, fíjense en dónde están llevando a cabo su programa y analicen si son empresas incluyentes. ¿Cuáles son las ventajas? Que aumenta la innovación y la creatividad, que fortalece los valores. No hablemos de reputación porque obviamente la mejora incrementa la motivación y la eficiencia de los colaboradores, atrae y retienen talento. Y en muchos procesos de atracción de talento, fíjense que es una pregunta muy común ahora por parte de los jóvenes. El preguntar al entrevistador, oye, ¿cuáles serían mis responsabilidades? El trabajo va a ser híbrido, etcétera, ¿no? Pero también preguntan cuáles son las acciones que aquí en esta empresa se realizan dirigidas a un tema de diversidad e inclusión o en cuanto a responsabilidad corporativa. Entonces, sí es importante muchas veces, pues la marca que tiene una organización que muchas veces es aspiracional para ir y tocar la puerta y que buscar una oportunidad de empleo, pero no se vayan con esta idea nada más. Y si es una recomendación, pregunten si están posteriormente cuando estén en una búsqueda de empleo, qué tipo de acciones con respecto a diversidad e inclusión tienen. También les comparto que, y me ha tocado mucho con muchas organizaciones con las que tenemos cercanía, me dicen, oye, es que yo sí quiero ayudar a gente, mándame para cubrir tal o tal puesto, ¿no? Mándame candidatos. Y uno de los errores que las organizaciones tienden a cometer es que este tema de diversidad e inclusión tiene que ver con programas de filantropía, de altruismo, de caridad, no tiene nada que ver. Como lo decíamos al principio de la charla, el tema de diversidad e inclusión es una estrategia de negocio, ayuda a la sustentabilidad de las organizaciones porque en la medida en que tienes los diferentes estilos de pensamiento, con diferentes historias de vida, trayectorias, puntos de opinión diferentes, pues hace que las empresas sean más ricas. Entonces, insisto, no hay que confundir el tema de diversidad con altruismo o filantropía. Cuando nosotros atraemos en las organizaciones a personas que pertenecen a los diferentes grupos de atención prioritaria como a mamás solteras o comunidad LGBT, adultos mayores, jóvenes sin experiencia, es muy enriquecedor porque estos grupos pertenecen precisamente a estos colectivos en los que tienen una experiencia diferente. Entonces, en el momento en el que reúnes en un equipo de trabajo todos estos estilos, pues es muy enriquecedor porque, insisto, es un tema de estrategia, es un tema de sustentabilidad y lo que se traduce es en habilidades, en capacidades que tienen que ser obviamente de mucho valor para las organizaciones. Perdón, pero ¿qué es lo que no nos deja avanzar? Nosotros como personas, muchas veces son esos paradigmas en los que, perdón, que son ejemplos, que son modelos, ¿no? Vienen de muchos años que se van pasando de generación en generación,
es un patrón, son modelos, y es una idea que crece en el inconsciente colectivo, porque muchas veces repetimos las frases y no sabemos ni quién la inventó ni por qué, pero ya es como una costumbre, simplemente no hay una explicación lógica de esto. Y el problema es que muchas veces se utilizan para desprestigiar a los grupos, a las personas. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos, no? El de las mujeres no saben manejar, o todos los hombres son iguales, o los mexicanos son flojos, los adultos mayores para trabajar no se adaptan, no entienden de tecnología, les cuesta mucho trabajo, los jóvenes son flojos, no tienen aspiraciones, no tienen como muy claro qué quieren en la vida. Entonces, la verdad es que hay que empezar a analizar ese ejercicio que les invitaba a hacer de reflexión, en el que tenemos que pensar yo, Gabriela Medina, qué paradigmas digo, qué sesgos tengo, qué miedos tengo. Es un buen ejercicio para empezar a ver cómo debemos empezar a modificar. Aquí hay un comentario, dice Manuel David Coronado, que es cierto que en la universidad hacían equipo con diversidad, perdón, de personas y realmente aportábamos cada quien buenas ideas. Y sí, fíjense que en alguna ocasión, gracias por tu comentario, Manuel, tomé una coaching y mi asesora me decía, mi coach me decía, tú como líder tienes que pensar que no debes de tener en tu equipo a personas que todas piensen igual que tú, porque es muy fácil, es muy cómodo, tú propones algo y todos van a decir, sí, sí, excelente. No, lo inteligente es rodearte de personas que piensen diferente a ti. Ojo, no confundir, sí que estén apegados a los valores de la empresa, a la cultura de la empresa, pero que tengan una forma de resolver un problema o de aportar ideas nuevas, eso es súper interesante. Y que tú le puedas dar la confianza a la gente para que digan, estamos abiertos a recibir opiniones diferentes, crítica constructiva y que entre todos y todas podamos ver oportunidades o opciones de resultados. Yo les platico que mi equipo de trabajo es gente muy joven y a mí fue a la que me tocó adaptarme en el sentido de entender su velocidad de trabajo, entender que tienen temas personales que atender y que deben ser prioridad para ellas y para ellos, entender que la tecnología es lo más maravilloso porque ellos la dominan y finalmente cuando a mí se me complica algo, siempre hay apoyo, siempre hay ayuda, pero a mí me toca ayudarles, tengo 25 años trabajando para la firma Manpower Group y me encanta pues lo poco que he aprendido poder compartir con ellos porque cuando se te presenta una situación o una problemática 70 veces, pues ya es muchísimo más fácil con la experiencia poder compartir y saber cómo resolver de inmediato. Entonces, vuelvo a insistir que esta mezcla sirve y ayuda mucho. Pero bueno, también, ¿qué es otro tema el que no nos deja avanzar como personas incluyentes? Pues son los sesgos inconscientes. Eh, yo creo que a muchas de las personas que están conectadas les ha pasado el que te presentan a alguien, mira, ella es Gabriela Medina, hola, hola, no hay más conversación y escuchas y se da el comentario de, ay, me pareció que tiene cara de buena persona, o me pareció que tiene cara de ruda, o me parece que es presumida, y empiezas a armar historias que dices, en 7 segundos el cerebro es el que se crea una impresión acerca de una persona, 7 segundos. Pero obviamente pesa mucho también la experiencia previa de nosotros. Entonces, cuando los sesgos se presentan, perdón, es natural que nuestro cerebro, insisto, hace conjeturas rápidas, quiere llegar a una conclusión con poca información, porque muchas veces es un tema de supervivencia. No sé si les ha pasado alguna vez que vas caminando por la calle y ves que se va acercando una persona que de apariencia no te agrada, te da hasta un poco de temor y hasta nos bajamos de la banqueta. No está mal en el sentido de que, insisto, este también es un proceso del cerebro en el que te dice no pasa nada o huye o cuídate. Pero ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, un proceso de atracción de talento? Y decimos, es que
es muy joven, seguramente no sabe qué quiere, o es adulto mayor, no se va a adaptar, o viene de tal universidad, es excelente, yo estudié allí, o viene de tal alcaldía, mejor no lo cito porque los de allá son un poco rudos. Ese tipo de situaciones no nos deja avanzar, ese tipo de situaciones lastima a mucha gente porque también hay que ver cómo se maneja, cómo se comparte. Entonces, como dice la lámina aquí, hay que estar muy conscientes de lo inconscientes que somos con nuestros sesgos. Y, por ejemplo, vamos a ver un video. Marina, nada más te pediría si me ayudas a abrir tu cámara para avisarme si se escucha el audio, por favor. Escuchamos aquí, Gaby, no te preocupes. Muchas gracias, Marina. As of heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a condor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. As of heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a condor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز على وجهه. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شايف. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, Come on. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء، ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Bueno, a mí me gusta en lo personal mucho este video porque tiene algunas reflexiones, como uno de los chicos dice, es que así lo aprendimos. Y es cierto. Les comentaba hace rato, muchas veces en la escuela, en casa, con amigos, los más cercanos, vamos compartiendo este tipo de ideas que no necesariamente son positivas, ¿no? En el sentido de etiquetar. En el chat comentaba Rodrigo García, dice, estoy de acuerdo, la mayoría de los sesgos se heredan, ¿no? Por costumbre.
Y si nosotros nos ponemos a revisar, y vuelvo a insistir, de cada grupo, por ejemplo, de atención prioritaria, lo que comentaba al principio, tiene características que la gente se ha encargado o nos hemos encargado a lo largo de muchos años de poner esas etiquetas. Aquí el reto y lo importante y lo interesante es, ¿qué podemos hacer para hoy yo, como persona, como individuo, hacer ese ejercicio de reflexión y terminar con esto? No es sencillo en un principio, pero de verdad, dicen que para adquirir un hábito, me parece, creo que el número son 37 días para que lo logres. Créanme que llega un momento en el que automáticamente te das cuenta de que estás juzgando, de que estás teniendo un sesgo, y se vale empezar a trabajar en ello para modificar nuestras conductas. No podemos cambiar al mundo, de verdad es complicado, pero con pequeñas acciones, con cuestiones que cada una y cada uno de nosotros que estamos aquí haga ese compromiso con uno mismo, de verdad que es un buen avance. Pero, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? No romper paradigmas es lo primero, no discriminar por género, es que es mujer y ella no puede hacerlo, es que es hombre, no sabe cómo hacerlo. La raza, ¿no? La edad, lo que decíamos, el adulto mayor y en el otro extremo el joven, la falta de experiencia, el no tener planes, proyectos de vida, quiero viajar y quiero vivir el hoy, ¿no? No es cierto, hay muchos jóvenes que nos dan lecciones en cuanto a entender perfectamente su plan de vida, cómo lo han trazado, cómo lo han definido, a qué partido político estás afiliado, ¿no? O quién te gusta, cuáles son sus iniciativas y de qué partido no. La orientación sexual, todo este tema de LGBT que sigue, y hay avance importante en respeto, pero sigue siendo un tema tabú, ¿no? En el que, pues desafortunadamente muchas veces sigue discriminando a estas personas de este grupo. Condiciones físicas. Es que el típico de los tatuajes, que yo les he platicado siempre, bueno, en todas las charlas que doy, hace muchos ayeres, el tema de los tatuajes se relacionaba con pandillerismo, con violencia, con mal comportamiento, con personas que habían estado en la cárcel. Hoy les diría que cuando aprendes a ver todas estas situaciones desde otro ángulo, desde otro punto de vista, es tan interesante el sentarte con la gente y que te platiquen cuál es el origen de ese tatuaje, por qué decidió esa imagen o por qué lo puso en determinada época. Son historias interesantes. Entonces, en la medida en la que dejemos de asociar, porque yo les diría, hace muchos ayeres, era lo que se escuchaba en mi casa, ¿no? El que estuviera algún amigo de la familia, de mis hermanas mío con tatuajes, no era pues lo mejor visto. Hoy es diferente, ¿no? Hoy vemos piercings, vemos rastas, vemos los pantalones con los agujeros, vemos cosas que, vamos, no tiene nada que ver. ¿Por qué llegamos a una reunión con un cliente y si sale una chica muy joven, con rastas, con piercing, con una playera, con una calavera y con tenis y con los jeans rotos, ¿por qué descalificamos automáticamente? Es que está muy joven. Es que con esa manera de vestir, ¿qué seriedad puedo tener yo para hacer un negocio? No, hay que eliminar todas esas etiquetas, eliminar también factores, mitos, estereotipos que puedan obstaculizar el cumplimiento en la equidad de género. Lo que les comentaba, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en un puesto de asistente, pues archiva, hace reservaciones, hace presentaciones, y les diría el 90% de los que estamos aquí conectados pensamos en una mujer. O hablamos de un montacarguista con una certificación en montacargas A4027 y automáticamente pensamos en un hombre. Cuando hay mujeres que también pueden hacerlo, por supuesto. Brindar oportunidades a hombres y a mujeres para que ocupen puestos poco tradicionales. No sé, alguien me comentaba un día, ¿no? Vas en un avión y el sobrecargo dice, bienvenidos al vuelo 785 con destino a Monterrey, nuestra capitana Gabriela Medina nos llevará a una altitud y volteas y ves la cara de la gente y dices, es mujer. Porque estamos acostumbrados que el que maneja y pilotea el avión es un hombre.
pero a una mujer también le cuesta las horas de entrenamiento, el haber pasado por muchas pruebas para poder haber sido aceptada como piloto aviador, pero automáticamente, lo que decía Rodrigo, la herencia, ¿no? De así lo aprendimos, así lo vivimos. ¿Cómo va a haber en el fútbol americano? Me parece que fue en el Super Bowl de hace 2 años, había un árbitro mujer y fue la noticia del Super Bowl en lugar del resultado, porque cómo había una mujer que al parecer tuvo un excelente desempeño, pero bueno, no estamos acostumbradas y acostumbrados. O cuando escuchamos de los equipos de mujeres femeniles de nuestro equipo de fútbol, llama la atención, pero son mujeres. No, pues también entrenan y también tienen que sacrificar muchas cosas para poder estar en donde están. Y así nos vamos, ¿no? Hay un hombre como chef, pues tiene tendencias extrañas. Los hombres no tienen por qué cocinar. Y les puedo dar cientos de ejemplos, no terminaría, pero es como ir haciendo ese clic en nuestra cabeza y decir, sí, es cierto, así lo pensaba yo, así lo creía yo. ¿Qué debemos hacer también? Pues evitar hablamos de respeto hace rato, evitar el uso del lenguaje, de bromas, comentarios sexistas y ofensivos entre el personal, entre los compañeros de la escuela, entre amigos. Es como muchas veces muy fácil hablar, decir y luego razonar que lo que dijimos no era correcto. Y un ejemplo que les doy, es que ¿qué le pasa a mi jefe? ¿No? Ayer me pidió un archivo en Excel, hoy lo quiere en Word, parece bipolar. ¿Y qué sabemos que nuestro compañero que se sienta a un lado es bipolar y está medicado y no tendríamos por qué habernos enterado nosotros? O cuando yo he escuchado es que, ay, perdón, el otro día venía autisteando y no te saludé. ¿Y cuál es ese término? Perdón, no existe. Venía distraído, ¿Y qué sabemos que el hijo, la hija de nuestro compañero, de nuestro jefe, es autista? Y ya se hizo ese comentario y esa broma. Ahora, yo lo que les digo también se da mucho entre los grupos de gente muy joven. El tema de aceptación es muy complicado. Y muchas veces se aceptan comentarios y apodos y hasta retos, ¿no? Para ser aceptados en los grupos y con tal de pertenecer, permiten muchas cuestiones que no son las adecuadas. Alguien me decía, es que los apodos son de cariño, los apodos siempre traen un dejo de burla. Y lo que les comento no se trata que a partir de hoy vayamos por la vida con una capa de superhéroe defendiendo cuando escuchemos que se presenta una de estas situaciones que no son correctas. No, simplemente con que nosotros adoptemos una actitud de respeto, una actitud de apoyo a quien nos pida alguna oportunidad, en el caso laboral, o que simplemente no quiera pertenecer a nuestro grupo de amistades. Siempre hay algo positivo de las personas. Y también entiendo que es un tema de personalidad el que tú digas, con tal persona hago, se le llama química, ¿no? O tengo mayor afinidad, pero con tal persona no. Y eso es normal y es natural. Y lo que les decía, no se trata de que seamos amigos de todo el mundo, pero sí de que respetemos. Y es fomentar el respeto, únicamente. A ver, creo que por aquí tenemos más. Un comentario de Fabiola Yamilek. Primero debo aceptar quién soy y cómo soy, trabajar en lo que estoy mal, empezar conmigo para poder continuar con otras personas. Me encanta tu comentario, Fabiola, porque sí, por lo general tendemos, y también es una actitud humana muy común, que no significa que sea la correcta, el siempre voltear y con las otras personas buscar el defecto, o en qué están mal, o qué es en lo que no es correcto, etcétera. Y lo que mencionas de que empecemos por nosotros mismos es un buen inicio. Gracias por tu comentario, Fabiola. Mariel Almeida dice que me ha tocado tener que hablar con los niños. Soy estudiante en educación sobre las etiquetas que se les hace a las personas y cómo respetarlas. Y también con jóvenes de 15 a 17 años, y en ello es más difícil aún,
pues su educación se ha basado en ello y es necesario hacer actividades y dinámicas que se basen en cierto tema para poder hacerlos reflexionar. Lo que dices, Mariel, perdón, es muy cierto. Todo esto empieza desde casa y desde pequeños, pero como decía el video, es que así aprendimos. No siempre nos van a tocar padres o tutores o hermanos que sean maduros, conscientes con respecto a este tema de diversidad y vamos a tener el mejor ejemplo. Son muchas cuestiones. Muchas veces basta un compañero en la escuela que sea medio rebelde y burlón y etiquete y discrimine a la gente como para tener ese ejemplo. Y hay quien dirá, yo no quiero ser así. Hay quien, insisto, por pertenecer quiera unirse, pero sí, tienes toda la razón. Desde muy chicos empezamos a absorber todos estos comportamientos, ideas, ejemplos. Y si por mal a alguien le tocó recibir este tipo de información, yo creo que hoy que somos adultos, que tenemos ya la capacidad de decidir por nosotros mismos, como decían también, pues nos toca ser responsables y decidir que no está bien discriminar y no está bien excluir a las personas únicamente por ciertas características. La ignorancia, que comentábamos también al principio, se vale no tener información, pero también el abandonar, el ser supersticioso, tener miedo, son factores que en la sociedad vemos comúnmente que son los que hacen que las personas en situación de vulnerabilidad no puedan avanzar porque no se les dan oportunidades. Y yo les diría aquí, lo primero que vean, ¿qué es? O es un pato o es un conejo. Y es correcto, no hay respuesta correcta o incorrecta. Y así es la diversidad y así es la inclusión. No es que sea correcta o incorrecta, existe y se define de acuerdo al punto de vista, se define de acuerdo al contexto de vida, las experiencias que cada uno tiene. En el caso de discapacidad, yo les comento en otro tipo de cursos que no es lo mismo quien la vive en carne propia que quien la vive de cerca por una persona, un familiar, un amigo que tenga esta situación de discapacidad, o no es lo mismo la persona que sabe que existe hasta el término, pero no tiene ninguna relación ni información al respecto. Entonces, vuelvo a insistir en esta parte de no es que sea correcto o incorrecto, es simplemente de acuerdo a como nosotros lo vemos, pero con una óptica de respeto. Y aquí Monse García nos dice que los apodos siempre conllevan a que la otra persona se cree inseguridades, porque por lo general son sobre el físico. Exactamente. Es lo que les decía a alguien, es que son de cariño. No, la verdad es que no siempre. Si revisamos y analizamos que hay unos muy ingeniosos, que dices, bueno, si el mexicano utilizara ese ingenio para otro tipo de situaciones, seríamos país del primer mundo, ¿no? Pero en el poner apodos y hasta cuando nos dicen, tal persona, ¿por qué? Por tal característica dices, wow, ¿no? Pudiera decir, sí es cierto. Pero insisto, el tema de pertenecer muchas veces hace que esto lo pasemos por alto. Alguien dice que vio en esta figura un canguro. Bueno, está bien. No soy psicóloga, pero probablemente le dio cara de canguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y se sugiere siempre detectar el talento de las personas y evitar etiquetarlos por cuestiones que no aporten valor. Yo soy comunicóloga y cuando estaba en la universidad llevaba una materia de cine y la persona que la maestra nos mandaba a ver películas de todo género, de todo género, y en la siguiente clase platicábamos al respecto y hacíamos la crítica. Entonces alguien decía, es que la película es excelente, y oías el comentario de alguien que decía, pero por Dios, ¿cómo? Es horrible que... Y ella nos dejaba hablar y nos dejaba opinar y decía, siempre hay algo bueno que ver en las películas. Revisen los diálogos o revisen la actuación o revisen la fotografía, los paisajes, el vestuario, la música,
puede ser una película con pésimo guión, pero tiene excelente vestuario. O una película con muy mala música, pero excelente edición. Eso hago la analogía porque, de verdad, hagan ese ejercicio también. Cuando conozcan a alguien, una persona así de que les presentan, ustedes conozcan, si de entrada dices, no me cae bien, no es de mi agrado, etcétera, denle un poco de oportunidad de escuchar más y algo interesante tendrá. Igual llegan a coincidir en el tipo de música que les gusta o en el equipo de fútbol al que le van o en si les gusta viajar o si viven en la misma alcaldía, qué sé yo, habrá cosas de coincidencia y a lo mejor de primera hubo un rechazo simplemente por el aspecto físico, por la famosa química que mencionábamos. Insisto, no hay que etiquetar a la gente, no hay que ponerle características, atribuirle características que no aporten ningún valor. Y fíjense que aquí la lámina nos dice realidad o ficción. Nos toca a mi equipo y a mí todavía enfrentarnos a organizaciones, y no crean que organizaciones pequeñas. Les hablo de organizaciones transnacionales y con miles de empleados en los que todavía nos dicen, es que yo no puedo recibir a personas de comunidad LGBT. La empresa es muy tradicionalista y el dueño es muy, a ver, ¿por qué no? Si en el recorrido de accesibilidad que hice, algunas cuestiones son evidentes, ¿no? Y tienes personas que pertenecen a tal grupo, sí, pero no, abierto no se puede. Oye, si aplico un cuestionario de diversidad e inclusión ahorita, donde la gente, si gusta, se puede identificar con algún grupo de atención prioritaria, te aseguro que van a aparecer personas de comunidad LGBT, papás solteros, etc. Sí, pero así abierto no podemos. Dices, no puede ser. Empresas que tienen de verdad miles de empleados, o quien dice, híjole, es que sí, me duele mucho, pero yo no le puedo dar trabajo. O sí le doy trabajo, pero le pago menos. Ay, sin contrato y sin prestaciones. Ya después de 3 meses vemos. Esto obviamente en Fundación Manpower Group, cuando nos buscan los clientes para apoyarles con las soluciones, no lo aceptamos. Las personas mínimo deben de tener prestaciones de ley y obviamente contrato. O el tema de pobrecitos, alguien les debería de ayudar, porque siguen pensando que el tema, y digo, la lámina tiene una persona usuaria de silla de ruedas, pero estoy hablando de todos los grupos. Y dice, no, es que alguien pobre debería ayudarlos, insisto, este no es un tema de filantropía, altruismo, caridad. ¿Cuáles son las recomendaciones para ser una persona incluyente, como decía la invitación a la charla? Es sencillo. Lo primero, insisto, hacer ese ejercicio de reflexión y ponerse uno mismo calificación del 1 al 10 o hasta del 0, si creen que están en un nivel muy malo. Pero lo importante es empezar. Lo importante es reconocer que tengo prejuicios, que juzgo, que discrimino, que he etiquetado, que he puesto apodos, que he hecho comentarios fuera de lugar con respecto a hombres o a mujeres. Ese es un buen ejercicio. Empezar a aceptar que tenemos creencias prejuiciosas. Evitar, ¿no? El que lleguemos a conclusiones antes de que hayamos dado oportunidad a la gente de que se exprese, de que demuestre, de que comparta. Tengamos datos concretos. Es que el chico llegó 5 minutos tarde a la entrevista, es un irresponsable. Oye, no podemos catalogar, hay que escuchar, igual tuvo un percance, no sé. Si diario ya cuando lo contraten, pues llega tarde, hay algo que pasa allí, ¿no? Pero lo que voy es que centrémonos en datos concretos y sobre todo que sean objetivos, o sea, quitar la emoción a las decisiones que tomamos. Escuchar activamente. Otra pregunta que siempre les hago cuando doy esta charla, y hay veces quien levanta la mano y comparte sus experiencias, y la pregunta es si alguna vez te han discriminado y por qué. Y mucha gente cuando recuerda ese momento y cuando lo expresa hasta vuelve a decir, es que me vuelvo a acordar y me duele. Me hicieron pasar un pésimo momento. Entonces, hay que ponerse a pensar que si en algún momento nosotros vivimos esto, tal vez muchas veces con nuestras actitudes también hagamos sentir incómodas a las personas. No prejuzguemos y tener conversaciones honestas.
les comentaba que estar en una mesa con personas muy jóvenes, con personas que es su primera experiencia laboral, con personas adultas mayores, con una variedad es súper interesante porque hay algo positivo de cada persona que puede aportar a ideas, a experiencias. Procuremos minimizar esos sesgos de los que ya hemos hablado y en los que nos podemos estar cachando nosotros de que es cierto, yo lo hago, yo lo pienso, yo lo digo. Se vale. Pero estemos abiertos a considerar todos los puntos de vista y no necesariamente los voy a adoptar, pero sí por lo menos escucharlos. Y esta es la fórmula de la inclusión. Con esta hora que hemos, bueno, un poquito menos por la cuestión técnica ahí que se presentó, pero con este rato que hemos compartido algunos conceptos que de verdad ojalá sean de interés, que ojalá les sirvan. Cada quien puede hacer su fórmula de la inclusión, pero si somos comprensivos, somos empáticos, respetamos, hacemos los ajustes que sean necesarios para que la gente se sienta bienvenida y cómoda y demos los apoyos también necesarios, somos personas incluyentes. Y recordar que las personas somos las que formamos las organizaciones. Y en la medida en la que nosotros seamos incluyentes, vamos a hacer que las empresas lo sean todavía más. Habrá quien diga, oye, no necesariamente esto aplica para mí. Puede ser que haya quien diga, no me interesa o no lo veo útil. También es muy válido. Yo les diría, revisen cómo somos como personas. Y en algún momento todo esto será, espero, de mucha utilidad. Yo les primero agradecer de nuevo a Marina que nos haya dado la oportunidad, el espacio a Fundación Manpower Group para compartir con todas las personas que se conectaron todos estos conceptos que ojalá les sirvan. Les dejo mis datos de contacto por si alguien quiere buscarme, si tiene alguna duda, algo que compartir, algo que comentar. Y pues, Marina, sería todo. Aquí hay más comentarios. Abdiel Robles nos dice que debemos tener presente que para combatir esto y poder ser incluyentes también hay que informarnos. Exacto. Es importante la parte de información, insisto, cuando no estás involucrado en estos temas, lo digo porque pues yo he tenido que estudiar mucho y obviamente escuchar mucho a mi equipo de trabajo, que ellos saben mucho y de quienes aprendo, pero sí hay que informarse. Y Perla Rebeca dice que considera que casi siempre nos conformamos con la primera impresión y no vamos al más allá. A veces cuesta trabajo ser empáticos, pero es algo que tenemos que trabajar día con día. Totalmente de acuerdo, Perla, y ahorita me haces recordar algo que vi el otro día en un mensaje que me mandaron y decía, no es verdad que todos estamos en el mismo barco. Unos están flotando con salvavidas, otros están en una lancha y otros sí están arriba del barco, ¿no? Cada uno en sus circunstancias, pero, y es cierto, o sea, finalmente, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, podría ser una situación más sencilla o menos sencilla, pero en la medida en la que no entendamos que hay esas diferencias y que en algún momento en la vida podemos ayudar, podemos apoyar, podemos sumar para que yo como persona, en mi casa con mi familia, en mi trabajo con mi equipo, como organización, y así va siendo de micro a macro, haremos organizaciones también más incluyentes y obviamente de lo que se trata pues es de hacer de esto un mundo mejor, ¿no? Javi, qué gusto. Gracias de verdad por toda la información que nos diste. Creo que, como bien dicen los chicos aquí en el chat, ya creo que ya lo puedes ver, ahorita que quitaste la presentación, te Sí. estoy felicitando, comentan que claro que les es de mucha utilidad, algunos que nos hace ser mejor personas, y creo que sí, a todos, tener todo esto que nos compartes en cuenta. Y como bien dices, para sumar en los espacios en los que estamos y convivimos, hacerlos mucho mejor, ¿no?
Así que, bueno, pues te dan las gracias. Creo que durante la plática, pues ya compartiste todos los comentarios que nos fueron dejando. Jóvenes, como saben, al igual que en los otros webinars y presentaciones, esta presentación de Gaby, así como la grabación del webinar, lo vamos a subir a la página, al sitio de Talento Aplicado. Ahí van a encontrar todos. Muy buena conferencia, muy buena plática. Gaby, pues no nos queda más que darte las gracias. Seguramente volveremos a invitar, ¿no? Aquí nuevamente con los chicos, con otro tema o con el mismo, pero más a profundidad. En fin, siguen llegando. Te pasamos Gracias, Marina. el resto de los comentarios que llegaran. Y bueno, pues gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, pues nos vemos el próximo 10 de noviembre que tenemos la próxima actividad. Gaby, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por el Todos tiempo, van a- por el espacio de poder compartir todo esto y quedo a tus órdenes y también de quien quiera buscarme para algún comentario que necesiten información, estamos a sus órdenes, Marina. Gracias, Gaby. Pues gracias a todos. Bonita tarde. Buena tarde.